Hola. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, cualquier cosa, por favor, háganmela saber. No sé si podemos esperar un poco para ver si alguien más se va a conectar a la clase. Ok, muy bien, maestra, sí. Damos unos minutitos más. Muy bien. Muy bien, damos 2 minutitos más y empezamos. A las 7:08 empezamos. Ya está otro compañero ahí. Muy bien. Entonces, entonces empezamos. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Yo sé que toman esta clase en línea y que la mayoría de ustedes son trabajadores. Yo soy arquitecta y mi nombre es Yasmín Reyes Castrejón y voy a dar la materia de planeación estratégica, de manejar la planeación estratégica. Dentro de mi experiencia como arquitecta construyendo y como docente, incluso también con experiencia en el área administrativa, creo que al momento de hablar de planeación es una etapa o una parte fundamental pues de todo proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en una constructora donde trabajaba, uno de los ingenieros, él decía que teníamos que hablar para que los proyectos fueran exitosos, tendríamos que hablar de un 90% planeación y un 10% ejecución. Obviamente eso él lo platicaba pues con esa idea, ¿no? Que con la idea de cuando podemos hacer una buena planeación, tenemos muchas más posibilidades de tener éxito en cualquier proyecto. Obviamente, los proyectos y las organizaciones están, eh, influidas por muchos factores. Hay muchos factores que pueden afectar las situaciones, sin embargo, pues la planeación nos va a ayudar como a poder tener un mejor control de esas situaciones, de esos eventos que pueden resultar en situaciones que generalmente son adversas o que pueden generar pérdidas económicas, o cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, pues también incluso pérdidas humanas, sobre todo en este caso que hablo, que es mi área más, es la construcción. Bueno, empiezo esta clase dentro del libro Planeación Estratégica. Planeación estratégica aplicada, viene esta parte que es un poema al plan, y es anónimo, pero sin embargo, bueno, yo lo obtuve de ese libro. Me gustaría, ¿es Mariana su nombre? Sí, maestra. Mariana, ¿tú a qué te dedicas? Yo me dedico a las compras. Ujú. Trabajo en un rancho Ajá. y soy compradora de, pues, cosas para el rancho, o sea,
insumos, maquinaria o medicamentos y ese tipo de cosas. Ferretería. ¿Ok? Obviamente, bueno, tu actividad es fundamental. Yo creo que en una empresa el área de compras es esencial, o sobre todo a la hora de pensar en la utilidad que va a tener la empresa, porque tienes que hacer una parte que es investigación y aparte, pues el comprador también tiene que anticipar sus pedidos para poder salir en tiempos con el proyecto que te puedan pedir o con las actividades, con el día a día, ¿no? Así O sea, es. yo creo que en tu caso sí tienes, el comprador tiene que, obviamente, recibir a lo mejor la requisición de, en este caso, bueno, me imagino a lo mejor los ingenieros o los médicos veterinarios, pero tienes que hacer una planeación y checar, me imagino también el inventario que tú tienes y ellos también tienen que anticiparse, planear para no quedarse sin esos insumos. Entonces, ahí podríamos hablar de que finalmente tú estás acostumbrada a hacer ese tipo de, pues con la planeación. Tú estás familiarizada con esto. ¿De qué manera lo haces o qué es lo que tú les pides a las personas que se apoyan en tu trabajo? Bueno, está estructurado de manera electrónica, entonces a mí me llegan de manera electrónica los pedidos y mucho aquí es por experiencia de saber qué es lo más importante a que, o sea, sí es el inventario, pero qué es lo indispensable para que el rancho no pare, o sea, para que no haya pérdidas económicas. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, qué cosas son indispensables que tengo que comprar en el momento de que yo recibo un pedido así y hacer a un lado otras cosas y bueno, después ya regreso como que a lo que vendría en segundo lugar y luego ya en tercer lugar y así, o sea, le voy dando prioridades a los pedidos, pero me llegan pedidos que traen mixto, ¿no? O sea, hay cosas urgentes, cosas no urgentes, pero yo pues ya tengo 9 años trabajando ahí, entonces ya le sé como que la mañita, ¿no? De qué es lo más importante. Ujú. Fíjate qué interesante. Ahorita precisamente en la planeación estratégica es uno de los beneficios de hacer esa planeación estratégica, que nos permite diferenciar cuál sería este tipo de situaciones, qué es realmente lo esencial, qué es realmente lo prioritario y poder en el día a día, en la operatividad, saber qué actividades no son esenciales para lograr los objetivos. ¿Tú tienes algún plan, algún sistema de trabajo o tienes alguna reunión, no sé, por decir, a lo mejor al inicio del mes, donde hablan a lo mejor de estas compras que son importantes? Lo que pasa es que yo, pues trato generalmente directamente con los dueños. Entonces, mi comunicación es diaria y constante con los dueños. Entonces, em, recibo toda la información de los proyectos de primera mano y de ahí parto, o sea, de lo que ellos me están solicitando. Y bueno, siguiendo con lo mismo, y todo esto antes de leer este poema al plan, em, del plan. Ahora, lo contrario, ¿has tenido alguna experiencia en la cual, por una falta de planeación, hayan tenido algún problema? ¿Algún problema con el desabasto, a lo mejor de algún medicamento, de algún alimento o de alguna sustancia? Bueno, ahorita estamos viendo que a raíz de la pandemia, en un principio estuvo bien, o sea, cuando comenzó la pandemia, después empezaron a haber muchos cambios, o sea, no sé si es un problema para las empresas el descontrol de precios, ¿sí? Porque por la pandemia y por la escasez,
empezó a haber mucha variación en los precios. Entonces, como compradora, te exige mucha responsabilidad de estar buscando y viendo y pues estar revisando cómo están cambiando los precios en el mercado y aparte, pues si va a haber producto o no va a seguir habiendo ese producto y ha sido un poco incierto. Ahorita todavía está pegando, o sea, está como que está, sí está pegando todavía, o sea, sigue pegando. El acero en el último año y medio ha subido 60% el acero, o sea, es increíble lo que ha subido el acero y pues así, o sea, así es, son los problemas que se han venido presentando. Em, Básicamente es eso, pero por experiencia o planeación no, o sea, no es así, o sea, porque sí, o sea, la gente pide anticipadamente, pero el problema Ok. que nos enfrentamos, pues, es la pandemia, ¿verdad? Y no nada más nosotros, pues, todas las empresas. Sí, o En sea, bueno, ese precios es un y factor. ajá. O sea, podríamos hablar que, por ejemplo, ahí en este caso tú mencionas por la cuestión de la pandemia, pues un desabasto, ¿no? Y también una subida de precios en algunos insumos, que eso no lo puede controlar una empresa. A lo mejor podemos tener un plan perfecto, pero son factores externos que que van a influir y que van a generar alguna consecuencia. Sin embargo, bueno, para eso es esa planeación. Voy a leer lo que dice este poema que no tiene autor y dice, al principio fue el plan, luego aparecieron las presunciones y las presunciones no tenían forma y el plan no tenía esencia y la oscuridad cayó sobre el rostro de los trabajadores. Y entonces ellos se dirigieron a su gerente de marketing y le dijeron, esa vasija llena de estiércol es vasija llena de estiércol y huele mal. Y el gerente de marketing se dirigió a los estrategas y dijo, es un montón de excrementos y nadie soporta su olor. Y los estrategas se dirigieron a los gerentes de negocios y dijeron, es un recipiente lleno de guano y el olor es tan fuerte que nadie se lo aguanta. Y los gerentes de marketing fueron a la oficina del director y le dijeron, es una vasija con abono tan fuerte que nadie lo resiste. Y el director se dirigió al vicepresidente y dijo, contiene lo que ayuda a crecer las plantas y es muy poderoso. Y el presidente se dirigió al vicepresidente senior y dijo, estimula el crecimiento y es poderoso. Y el vicepresidente senior buscó al presidente y le dijo, este nuevo y poderoso plan promoverá en forma activa el crecimiento y la eficiencia de la compañía y los negocios en general. Y el presidente consideró el plan y vio que era bueno, y el plan se convirtió en política de la empresa. Bueno, que me gustaría que si hay alguien más que participara y que me dijera qué es lo que les deja estas frases, este, este escrito, qué es lo que están entendiendo. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy aquí, pero sí veo otros compañeros, otros 3 compañeros. Ah, muy bien. No sé si quieran participar. Sí, me gustaría mucho que alguien más pudiera participar. Buenas tardes. Sí, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que yo pienso es de que a lo que comenta usted, como que cada persona ve lo que quiere ver y ve un área de oportunidad y al final de cuentas la meta o el fin es que las cosas salgan lo mejor posible y con lo que se tiene de material o con lo que se puede tener,
llegar a la meta. Exactamente. Ahí estamos hablando de objetivos, como lo comentas. O sea, muchas veces en las empresas, pues a lo mejor puede llegar un director o un gerente administrativo, y a lo mejor puede tener un plan de trabajo, y si estamos muy acostumbrados a trabajar de cierta manera, nos cuesta mucho trabajo esa adaptación a esas nuevas políticas, y obviamente puede haber un descontento, puede haber ideas o personas que no le encuentren una forma o un sentido en la manera de trabajar. Sin embargo, pues esta idea, pues en cómo es, cada quien empezó a encontrarle un sentido a ese plan que para muchos era algo negativo, o era algo con lo que no se podía trabajar, o era algo que descartaban y que les causaba una gran incomodidad. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Obviamente esto es, estamos hablando de cómo un líder o un directivo, un gerente, empieza a darle forma y empieza a organizarse, y, un plan, algo que inicia y que a lo mejor no tiene muy definida la estrategia, puede hacerse pues una política de empresa, y así se genera una manera de trabajar más eficiente, con la que se pueda, de la cual todos puedan aprender y tenga un beneficio. ¿Alguien más quisiera participar o comentar algo en relación a este escrito? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver diferentes conceptos de la palabra planeación. Bueno, podemos decir que la planeación, una idea, una definición, es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Entonces aquí nos está hablando de objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? De buscar el cómo hacerlo, que sería el medio, la manera de hacerlo, pero antes de ponernos a trabajar. Obviamente esto pues se usa cuando nosotros queremos emprender un negocio, pues primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo podemos hacer, y después ya hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la decisión de comprar una casa. A lo mejor alguien puede tener el objetivo de adquirir una propiedad. Ese es su objetivo. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque a lo mejor tiene una familia, porque a lo mejor tiene la necesidad de hacer un cambio de ciudad. Sin embargo, tiene que hacer una serie de cosas antes de tomar la decisión. Tiene que saber cómo lo va a hacer, si tiene los recursos suficientes, o qué tiene que hacer para lograr ese objetivo, ¿verdad? Ya sabrá la persona qué le conviene más, si a lo mejor hacerlo en ese instante o hacerlo en algunos meses más. Depende de muchos factores. Otro concepto de planeación en general. Y el siguiente concepto dice: en el ámbito organizacional y empresarial, la planeación, planificación o planeamiento es una de las etapas iniciales del proceso administrativo, en el cual se determinan los rasgos fundamentales de la organización, la misión y los objetivos, generalmente. Es decir, es la etapa en que se establecen los planes básicos a emprender con la organización. Otro concepto de la planeación es que es una etapa de toma de decisiones fundamentales para poder trazar el camino deseado hacia los objetivos de la organización. Como les comentaba, en una empresa donde trabajé, uno de los directivos decía 90% planeación, 10% ejecución. Entonces, la planeación nos va a ayudar
a lograr esas metas, esos fines y esos objetivos que estamos buscando. Cuando hablamos de planeación estratégica, bueno, ahora sí, ¿alguien me puede apoyar leyendo la definición de planeación estratégica, por favor? Maestra, yo no veo la diapositiva, no sé si nada más sea yo. ¿Pueden ver la diapositiva los demás? Yo no, maestra. Ay, perdón. ¿La anterior la vieron? No. Yo no. ¿Cuál? Yo tampoco las puedo ver, maestra. Ah, a ver, permítanme. Pensé que la estaban viendo, una disculpa. La del plan sí la vieron. A ver, No, tampoco se pudo ver la del plan, pero ahí ya se está viendo. ¿ya se está viendo? Ok, permítanme. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Por favor. Ahorita sí ya. Ya Sí, se ve. maestra. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Ya vieron esta de la planeación, del concepto de planeación? Sí. La pueden ver. Muy bien. Bueno, esos son los 3 conceptos que leí. Esos lo pueden tener. Habla de planeación en general. Ahora vamos a hablar de planeación estratégica. ¿Ya ven? ¿Están en esa diapositiva? Sí. ¿Alguno de Sí. ustedes me puede apoyar leyendo la diapositiva, por favor? La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Muy bien. O sea, ahí nos está hablando que tenemos que visualizar la planeación estratégica como una herramienta para poder lograr objetivos, ¿sí? O ya como una institución, como una organización. Y obviamente esa organización pertenece o está pertenece a un entorno, ¿no? Pertenece a un contexto, se desarrolla en un contexto económico, hay diferentes cosas que van a estar modificando las acciones que tienen que tomar obviamente los directivos de la empresa, ¿no? Y se tiene que tomar también, es importante conocer también cómo funcionan las cosas al interior, saber con qué recursos contamos, con qué recursos económicos y no económicos, ¿verdad? No todo depende del dinero. Otro concepto de planeación estratégica. Otra idea de otro autor dice, es el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarios para alcanzarlo. Estamos hablando que la planeación estratégica es una herramienta que van a utilizar o que quienes están al frente de las organizaciones, los guías, los directivos, los gerentes, ¿sí? Entonces, aquí es importante no perder de vista que esta planeación, esta previsión, tiene que ver con estar conscientes de que lo que suceda en este momento, lo que sucede en el día a día, puede generar consecuencias y cambios en un futuro.
Por eso tienen que tener una visión. O sea, un directivo, un gerente, un guía, un líder debe ser visionario. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy bien. ¿Ya ven esta presentación? Sí. Muy bien. ¿Alguien más que me pueda apoyar? Ahora vamos a hablar de seis factores que son esenciales en la planeación estratégica. ¿Alguien diferente, por favor, que no haya participado? Sí, claro, maestra. Planeación Gracias. estratégica. 6 factores esenciales de la planeación estratégica. Cuando hablamos de estrategia nos referimos a un modelo lógico, uniforme y que favorece la integración. Es el elemento que plantea el fin de la organización, es decir, sus objetivos a largo plazo, planes de acción y asignación de recursos. La estrategia define cuál es el giro de la organización. La estrategia es resultado de las fortalezas y debilidades internas de la empresa, de las oportunidades y amenazas externas. Es la respuesta que busca desarrollar una ventaja competitiva. La estrategia es un proceso mediante el cual se pueden diferenciar las tareas ejecutivas, administrativas, los roles de los miembros de la organización, corporativo, de negocios y funcional. Modela la contribución en lo económico o no de la organización, su razón de ser. Muy bien. Muchas gracias. Pues aquí tenemos esos, podríamos decir, o partir de esos 6 factores que pudieran ser primordiales cuando hablamos de una planeación estratégica. Es decir, estamos hablando de un modelo lógico, ¿no? O sea, cuando hablamos de lógica, pues hablamos de que hay un orden, que hay una estructura, hay un orden, hay una jerarquía, ¿sí? Cuando hablamos que hablamos de algo que es integrador, que va a favorecer y que va a involucrar a todos los miembros de la organización. A lo mejor la planeación estratégica está a cargo de los gerentes, de los directivos. Sin embargo, ellos deben de conocer a todos, o sea, a todos esos trabajadores o a todas las personas que intervienen en la organización, en la institución o en la empresa, ¿sí? Donde cada quien tiene un valor, una importancia, un propósito. Y son todos al momento de cuando todos están trabajando en un mismo sentido, con la misma visión y con la misma misión, todos trabajan para lograr el mismo objetivo. Aquí también dice en el segundo punto, la planeación estratégica es el elemento que plantea el fin de la organización, es decir, sus objetivos a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr a largo plazo? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero obtener a largo plazo? Los planes de acción, ¿cómo lo voy a hacer? Y de qué manera voy a organizar y administrar mis recursos. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para lograrlo? ¿Y cómo voy a administrar esos recursos, ya sea económicos, ya sea humanos, ya sea, no sé, lo que yo tenga, materiales, ¿no? También. La estrategia define cuál es el giro de la organización. A ver, alguien más que me platique, Mariana ya me platicó de su trabajo, alguien que quiera participar que me diga en dónde está trabajando y a qué se dedica. La empresa para la cual trabaja o si son empresarios, si son emprendedores. No puedo verlos, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Muy bien, Abigail. Dime, ¿nos podrías compartir para qué empresa trabajas o si tienes tu propia empresa? Yo trabajo para un partido político, más sin embargo, yo soy fiel creyente que desde que empecé a trabajar ahí,
se tiene que ver una planeación estratégica también dentro de la manera como trabaja el instituto político en el cual laboro. Ok, muy bien. Yo, A ver, es muy interesante. ¿Cuál es tu función ahí? mi función, estoy en el área administrativa general de todo el instituto político, o sea, veo todos los temas que abarquen la institución. Muy bien, pero en sí, no sé, eres asistente administrativo, no sé, tu función tiene que ver con la contabilidad, tú administras recursos. Sí, estoy en el área administrativa, por lo tanto administro los recursos que nos llegan cada 15 días para que el Instituto Político Municipal funcione. En este caso, ahorita estamos se puede decir, estamos como oposición porque el partido político para el cual trabajo ahorita no está gobernando en mi municipio. Entonces, el instituto ahorita está funcionando con recursos estatales porque no tenemos, digamos, un alcalde de nuestro partido en funciones. Entonces, lo que hace el instituto estatal es mandarnos cierta cantidad de recursos y yo tengo que administrarla para las diferentes actividades que tenemos en el mes, así como también lo que es la luz, el agua, teléfono y todo lo que se necesita día con día dentro del trabajo. Muy bien. No, pues muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y bueno, aquí en el cuarto punto dice, la estrategia es el resultado de las fortalezas y debilidades internas de la empresa, de las oportunidades y amenazas externas. Es la respuesta que busca desarrollar una ventaja competitiva. ¿Quién me puede decir qué entiende en esta parte, en este factor de la estrategia? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Y por qué es importante, importante este punto? Aldo. Ay, sí. Pues yo pienso que es importante porque sería como ir viendo las áreas de oportunidad que tienen según sea el caso de la empresa. Porque a veces hay carencias y a veces no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, pues es lo que, como coloquialmente se dice, es con lo que puedes trabajar o es lo que te dan y nada más con eso puedes trabajar. Así es. Sí, o sea, la estrategia, obviamente, esa estrategia va a surgir a partir del estudio, pero tiene mucho que ver con conocerse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que somos? O sea, ¿cómo somos como empresa? ¿Cuál es la parte fuerte de nosotros? A lo mejor, no sé, si hablamos de a lo mejor no sé, una empresa que se dedique a, por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar en un restaurante, ¿no? A lo mejor un restaurante pequeño, algunas gorditas, ¿no? Que alguien que venda antojitos mexicanos. Entonces, ¿qué pensar? Por ejemplo, ¿qué puede ser una fortaleza? A lo mejor que a la gente le gustan, que tiene mucho, que a lo mejor ya tiene muchos años, que es una empresa conocida, un negocio al que va mucha gente, a lo El mejor punto una donde está. fortaleza. Exactamente el punto, ¿dónde está ubicado? ¿No? A lo mejor es el tiempo, la preferencia y la ubicación. ¿Qué debilidad interna puede ser? A lo mejor no sé, pensar que a lo mejor no atienden rápido o que tienen mala atención. Sin embargo, ahí a lo mejor en esa debilidad, ellos pudieran encontrar un área de oportunidad, de decir, ok, esto pasa, a lo mejor somos lentos y no entregamos los pedidos a tiempo, pero podemos hacer esto
para mejorar en nuestro servicio de esta manera, ¿no? Entonces, oportunidades, pues es buscar, o sea, a lo mejor de que puedan tener una nueva sucursal, alguna amenaza externa, bueno, pues que hay muchas, a lo mejor muchas gorditas, ¿no? Y de qué manera, qué podría hacer la diferencia de que alguien vaya a comprarle al restaurante A o al restaurante B, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? La estrategia debe decir eso. La estrategia va a definir qué debo hacer para yo hacer esa diferencia. Porque a lo mejor el producto ya está y a lo mejor gorditas vamos a encontrar en cada esquina. Pero esa estrategia a lo mejor nos va a llevar a hacer una diferencia y poder ofrecer un mejor servicio y obviamente que eso se vea reflejado en mis ganancias, por ejemplo, en las ganancias del restaurante. Ahora, también la estrategia es un proceso, otro punto dice, es un proceso mediante el cual se pueden diferenciar las tareas ejecutivas, administrativas, los roles de los miembros de la organización, corporativo, de negocios y funcional. Aquí nos está hablando que esa estrategia va a definir qué es lo que tiene que hacer cada quien. Que cada quien tenga claro cuál es su rol dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada quien? Y ahorita lo platicaba la compañera. Ella tiene que administrar ese recurso que le llega quincenalmente y le debe alcanzar para todas las actividades que se van a hacer en esa quincena. Esa es su función. Su función es cuidar ese dinero, cuidar ese recurso y administrarlo de tal manera que se puedan lograr todas las actividades. Ese sería su objetivo. Ahora, en la última parte dice, otro factor importante es modela la contribución en lo económico o no de la organización, la razón de ser. Es decir, aquí dependiendo, no todas las organizaciones, a lo mejor su único objetivo sea generar, ¿no? O sea, obviamente sí pero también hay instituciones que, por ejemplo, pues tienen una función diferente, no nada más la de generar una riqueza, sino a lo mejor hay instituciones que no sé, tienen otros propósitos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de algún comedor, o sea, por ejemplo, que pueda dar apoyo a gente que está en situación de calle. Entonces, a lo mejor esa razón, a lo mejor no es estrictamente económica, ¿no? Sino es el apoyo a personas que están en una situación pues complicada, ¿no? Poder apoyarlo. Pero también, obviamente, pues ellos tienen que, para tener ese recurso y que ese objetivo se pueda lograr, pues tienen que buscar patrocinadores o a lo mejor tienen que hacer ciertas actividades para también poder promover su actividad, que los conozcan, pero también tener lazos y redes que los apoyen a seguir con esa tarea. O a lo mejor en lo económico, es decir, si una empresa, a lo mejor alguien que tiene una farmacia o una nevería y pues su objetivo es crecer, o sea, es a lo mejor abrir más sucursales. Ahí ya sería ese sería su objetivo. Y pues ahí depende mucho de lo que busque la organización y cuál es su misión. Su misión como empresa o como organización. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva estamos hablando de planeación, pero podemos encontrar las diferencias entre lo que es una planeación táctica, la planeación estratégica y la planeación operativa. Aquí sí nos está hablando de plazos.
o sea, de tiempo. Aquí es una diferencia importante, el tiempo. A ver, Mariana, Guillermo, ¿me escuchas? Sí, maestra. Guillermo, podrías leer el concepto de planeación táctica, por favor? Claro que sí. Es el proceso que toma en cuenta los recursos de la organización para realizar la planeación estratégica. En este sentido, la planeación táctica parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de la organización. La planeación táctica debe concentrarse en lo que debe hacer en el mediano plazo a fin de ayudar a la organización a que logre sus objetivos a largo plazo. Muy bien. Ya habíamos dicho en una diapositiva anterior que la planeación estratégica se enfocaba en los objetivos a largo plazo, ¿verdad? Obviamente la planeación táctica surge de la planeación estratégica, pero aquí estamos hablando de los recursos, se encarga más bien de los recursos de la organización y estamos hablando de objetivos a mediano plazo. Abigail, ¿podrías leer el concepto de planeación operativa, por favor? Claro que sí, maestra. Consiste de actividades muy detalladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la organización. Por lo general, determinan las actividades que debe desarrollar el elemento humano. Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planeación táctica y su función consiste en la formulación y asignación de las actividades detalladas. Los planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades en las que se divide un área de nivel medio de la organización. Muy bien. Entonces ahí estamos hablando realmente del quehacer diario, de las actividades diarias, ¿no? La planeación operativa, podríamos decir que surge de la planeación táctica. Ahí se van definiendo las actividades que tiene que hacer cada quien en la organización. Entonces ahí ya habla de manera más específica y estamos hablando de lo que hacemos a diario, podríamos hacer, de la operatividad. Por eso estamos hablando que la planeación operativa tenemos objetivos a corto plazo. Muy bien. Y ahora, este es otro concepto de planeación estratégica. Mariana, ¿nos podrías apoyar con la lectura de ese concepto? Otro concepto de Sí. planeación estratégica. La planeación estratégica es responsabilidad del nivel directivo más alto de la organización. La planeación estratégica requiere establecer objetivos y metas claros con el fin de lograrlos durante periodos específicos de tiempo. Los objetivos y metas deben ser desarrollados en el contexto del futuro estado deseado y ser realistas, medibles y alcanzables. Ok, entonces muchas gracias, Mariana. Estamos hablando de cuando vamos a hablar de los objetivos, es bien importante no perder de vista estas tres características. Tenemos que partir de que nuestros objetivos o cuando planteamos los objetivos en una planeación, tenemos que hablar de objetivos realistas, medibles y alcanzables, ¿sí? Por eso es paso a paso, de menor a mayor. Y cómo estamos hablando, todo esto surge, primero es la planeación estratégica, de la cual se encargan pues, el directivo de la organización. Luego viene de la planeación estratégica, surge la planeación táctica y de la planeación táctica terminamos en la planeación operativa. Hablamos planeación estratégica, objetivos a largo plazo, planeación táctica, objetivos a mediano plazo y la planeación operativa estamos hablando de objetivos a corto plazo.
Cuando hablamos de la planeación estratégica, esta debe responder a 3 preguntas. ¿Hacia dónde va usted? ¿Cuál es su entorno? ¿Y cómo lo voy a lograr? Para la planeación estratégica podríamos hablar de eso. ¿Hacia dónde va usted? ¿Sí? ¿Cuál es el entorno y cómo vamos a lograrlo? Eduardo, buenas tardes, buenas noches. ¿Me Buenas escuchas? noches. Sí, Buenas noches, Eduardo. ¿Nos puedes compartir dónde trabajas o si tienes, a qué te dedicas? sí. Trabajo para el Seguro Social. Estoy en el área de servicios generales. Y Perdona, bueno, no lo escuché. que es. Trabajo para el Seguro Social. ¿Sí me oye ahí? Sí, ya ¿Me te escucho. escucha? Ok, muy bien. Sí, claro que sí. Trabajo, bueno, estoy en el área de servicios generales. Ajá, En el área de servicios generales, bueno, tiene muchas ramificaciones, digámoslo así. Y si ok. me enfoco más en lo que es un área, pues sí tengo un área en la que tengo que planificar o ver Ujú, una estrategia para poder realizar a futuro ciertos pagos, que si yo no lo hago, entonces las cosas se ponen un poquito complicadas para el hospital. Sí, estamos hablando de que un hospital, pues, Sí, debe tener, sí, o sea, ahí sí son muchísimos procesos, ¿no? Y más un hospital público. O sea, sí, trabajas en el hospital. sí. Y yo me Mm, encargo de varios procesos y con uno que deje de hacer, el hospital puede entrar en crisis, aunque se escuche un poquito drástico, pero un ujú, hospital es muy importante cualquier punto y entonces tienes que ver si tú le dejas de pagar a un proveedor, ese proveedor, digamos, le dejó de pagar a la basura, vamos. ujú. Si yo no planeo mi presupuesto, y me lo acabo a la mitad del año, entonces la basura me va a dejar de recoger y va a ser un problema, primero un problema de fauna y Ujú. luego un problema para las personas que están ahí laborando y obviamente para la comunicación, porque pues, todo el mundo está viendo el foco del seguro social o de cualquier institución federal, estatal o municipal. Entonces tengo que ver la manera en que, ya me estoy acabando el presupuesto, tengo que buscar la manera. Y de hecho yo lo veo con un compañero que está aquí en clase que se llama Aldo. Aldo también ve algo parecido. También trabaja para el Seguro Social. Y sí es mucho de ver a futuro. ¿En base a qué? En base o hacer estrategias en base a los años pasados. Si tú ves que gastaste en el 2019, 2020, 2021 digamos, cierto dinero o cierta disponibilidad, pero ahora que ya no está la pandemia tan fuerte, ya no puedes basarte en eso si tienes que basarte en lo que tuviste en el 2018. Es una estrategia que tienes que ver para poder decir, ok, ya no me des 500 pesos, ahora dame 300. Bueno, es que son muchas cosas, pero bueno, a eso me dedico. Entonces, por ejemplo, tú que trabajas en el Seguro Social, si estuviéramos hablando vamos a tomar tu ejemplo. En ese caso, tú podrías, imagina que tu actividad o que tu empresa es lo que tú haces, servicios generales, o sea, a lo que te dedicas. Si tú quisieras mejorar o crear la planeación estratégica, la política de tu empresa como servicios generales, tú podrías preguntarte hacia dónde vas, o sea, qué te gustaría obtener, qué objetivo te gustaría lograr al hacer una planeación estratégica. Bueno, Por ejemplo, eh, una pregunta. sí.
pero mi primer objetivo sería el mejoramiento o la planeación estratégica en base a lo que es el personal. ¿Por qué el personal? Porque estamos muy, digamos, muy castigados y tengo que hacer una planeación para poder yo, con lo poquito que tengo, dar el servicio ahorita. Pero si yo pudiera planearlo y me permitiera el seguro social hacer lo que lo hago, pero son unos procesos muy largos que tengo ya tiempo, años, en los cuales no he podido avanzar porque no lo decido yo. En el seguro social primero se manda al área de la delegación. La delegación lo manda a la normativa de Ciudad de México. Ciudad de México lo manda esto no sé si lo sepan, pero se manda a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores para poder autorizar una sola plaza para que pueda trabajar en el Seguro Social. Entonces no es fácil. Entonces, ¿qué haría yo? Lo primero sería que mi planeación estratégica sería una mano de obra, primero, que la tuviera y luego capacitarla. ¿Por qué? Porque el Seguro Social no, o al menos donde estoy yo, no tiene o no da un buen servicio como quisiéramos por la falta de elementos de personal. Y sí se hacen las gestiones, pero desafortunadamente no es tan fácil, porque el darte una plaza significa que el Senado de la República llegue a darte la autorización para que esa plaza tenga un presupuesto para 30 años. Entonces es complicado. No sé si me Ok. pude explicar. A ver, déjame ver. Entonces, o sea, vamos a imaginar que tú tienes tu empresa es esa, Servicios Generales. Entonces, digamos, tu objetivo sería mejorar el servicio que tú estás ofreciendo al derechohabiente o al paciente. Sin Sí. embargo, te falta el recurso humano, necesitas más gente, ¿no? Para poder atender como se debe a ese cliente o a ese paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, tu entorno, pues es eso, o sea, estás dentro de una institución en la cual, pues, pedir un recurso o pedir solicitar una nueva plaza es complicado por los procesos que ellos ya tienen, ¿no? Tendría que cambiar ahí la forma incluso de trabajar completamente. Tendrían que replantearse las cosas o hacer un proceso diferente. Sí, tendríamos que de alguna manera, por ejemplo, yo lo que planifiqué y lo que hice ahora, como vi que no había respuesta durante 3 años para tener un solo operador de ambulancia, porque también me dedico a las ambulancias, a los traslados de los pacientes, yo estaba muy escaso de elementos de que trasladaran pacientes. Tengo los vehículos, más sin embargo no tengo la mano. Entonces yo lo que hice fue, bueno, a ver, ¿cuántos elementos tiene una clínica que aquí es la clínica 16? No, pues tiene 7 o 9 elementos, no recuerdo. ¿Cuántas unidades tienes? No, pues tengo 2 unidades para traslado. Ok, ¿cuántos necesito? Ya así lo empecé a ver. Y lo que logré ahora fue traerme uno robado, digamos que me lo robé de la clínica 16 para la clínica donde estoy yo. Y fue un proceso también un poquito largo, pero un poquito más rápido. ¿Por qué? Pues porque le tienes que ir a pedir permiso al sindicato, le tienes que ir a pedir permiso al delegado, tuve que ir a presentarme con el delegado para pedir autorización. Y luego ya se firman todos los documentos y se presta a 6 meses. Y dije, bueno, por lo menos voy a respirar 6 meses. Y fue una estrategia que yo la estuve pensando y dije, bueno, pues a ver si se me da, y se me dio. Y ahorita pues ya afortunadamente tenemos un elemento más que nos ayuda a poder dar un mejor servicio que lo merece el derechohabiente. ¿Por qué? Pues porque si alguien, bueno, todo el mundo estamos conscientes de que te dan una cita, y las citas son a muy largo plazo, pero cuando estás en un hospital, las citas son de urgencia, digámoslo así.
pero no tener un elemento y no poder trasladar al paciente, esa cita se pierde y se va a otra semana. Entonces son muchas cosas que tenemos que resolver con muy poquita gente. Bueno, eso es lo que yo hice, brincarme así que las trancas para poder tener un elemento, digamos, robado. Ok. Bueno, pero finalmente a lo mejor sí lograste el objetivo. O sea, aquí de alguna manera ya tienes un elemento más que trabaja en tu equipo, un elemento más para tu equipo. Aquí es bien importante como no perder de vista estas 3 preguntas, porque primero tenemos que saber a dónde vamos, ¿sí? Si no sabemos lo que queremos, no podemos plantear objetivos. Por eso es bien importante siempre tener presente, el objetivo debe ser realista, debe ser, como decía en la diapositiva, ¿no? Deben ser objetivos medibles, realistas, sí, que se puedan alcanzar, pero necesitamos empezar con esa pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi empresa, al momento de hacer una empresa, en mi trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué servicio quiero dar? Si yo estuviera creando una empresa, vamos a verlo como que vamos a crear una empresa. ¿Qué es lo que quiero ofrecer? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que voy? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Sí? Mi objetivo va a ser económico. Mi objetivo es tener una asociación altruista. Es mejorar un servicio. O quiero, no sé, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi entorno? Es decir, ¿con qué recursos cuento? Ya sea recursos humanos, si tengo espacios, si tengo, no sé, si tengo máquinas, si tengo herramientas, si tengo, no sé, cuál es mi competencia, ¿sí? ¿Quién ofrece ese mismo producto si estamos hablando de algo que quiero vender? ¿Quién ofrece ese producto? ¿Quién ofrece ese servicio? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es mi competencia? ¿En qué ciudad estoy? ¿Dónde está? ¿Para qué lugar lo quiero hacer? Y el tercero es, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo haré? ¿Qué tengo que hacer para que ese objetivo pueda realizarse? Ya sea si es la creación de una nueva empresa o dentro de mi trabajo, si yo ya tengo una empresa, si yo trabajo para alguien más, ¿qué puedo hacer para que eso genere un beneficio? Muy bien, ahora bueno, vamos a hablar de algunas razones por las cuales, ¿por qué es importante hacer o conocer la planeación estratégica? ¿Por qué sería importante hacerlo? Verónica, buenas noches. ¿Me puedes apoyar leyendo esa diapositiva, por favor? Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Dice, ¿por qué hacer planeación estratégica? Proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los gerentes y otros individuos en la compañía evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las acciones que se deben de emprender en un periodo razonable. Muy bien. ¿Qué entendemos, Gerardo, de esta parte? ¿Por qué harías tú planeación estratégica? Bueno, la planeación estratégica para mí en lo personal es basada en aclarar todas las dudas conforme al objetivo de la empresa o la labor que yo desempeñe. En este caso, por ejemplo, lo que marca aquí del marco teórico es la acción de, por ejemplo, los gerentes que tienen el acceso a documentación, el acceso a los reportes, cómo sacar adelante la empresa.
dándole las instrucciones, por ejemplo, a los individuos que residen en la compañía. Y de esa manera lo entendí yo. Sí, así es. Bueno, la planeación estratégica exactamente habla de saber, primero conocer, ¿verdad? O Sí, sea, ¿por qué lo harías? Primero tendrías que conocer qué está sucediendo en la empresa, ¿sí? Y para sí, eso, obviamente, tienes que conocer a tu empleado, o sea, a ajá, lo mejor en todas las jerarquías, ¿no? sí, Dependiendo del tamaño de la empresa. sí. Sí, bueno, en base a la Y, norma 035, que ya no que está bien estipulada en cualquier empresa, como que ujú, nos acerca más a los colaboradores, sí, viéndolo por el lado de ok, empresa, sí, y nosotros como empleados o subordinados, igual ser para los gerentes o nuestros jerarcas, sí. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo en lo personal empezamos una empresa de custodias a Peñoles y ujú, iniciamos en abril con 2 carritos nada más, porque fue así de repente. ujú, Y gracias a la planeación estratégica por parte eh, del dueño y un servidor, hemos logrado hasta la fecha hoy tener ya 7 carros. ¿Por qué? Porque afortunadamente le pudimos organizarnos con los colaboradores, que nomás eran 4, ¿sí? Organizarnos bien para tiempo, forma, fichas, folios, y pues de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses repuntamos con un buen incremento. Sí, entonces se me hace excelente la planeación y pues algo por decirlo, sin querer queriendo, me vine a topar aquí, ¿verdad? Algo que estoy viendo y algo que me interesa bastante. así es. Sí, o sea, aquí es realmente tener como esa parte, ese conocimiento, esos datos y esa información que nos va a permitir hacer cosas, ¿sí? O sea, necesitamos, planear es conocer, o sea, conocer, investigar para después poder actuar, para poder operar, para poder realizar un proyecto, una empresa, ¿no? Entonces, por eso es una de las razones. Otra razón para hacer planeación estratégica. Aquí podríamos también, es muy parecida a la definición, proporciona un marco real para que tanto los líderes como miembros de la organización comprendan y evalúen la situación de la organización. O sea, es decir, ¿por qué? Nos va a proporcionar eso, ¿no? Nos proporciona esa información que necesitamos para poder mejorar o alguna situación que sucede en una empresa o en un trabajo o en algo. Si no lo queremos ver de manera en la cuestión laboral, también la podemos aplicar a otras situaciones. Aquí vamos a hablar de qué no es planeación estratégica, ¿sí? Es decir, planeación estratégica, ¿qué es lo que no es? No es planeación estratégica. Aldo, ¿me puedes apoyar leyendo qué no es planeación estratégica? Sí, maestro. No es Gracias. planeación estratégica. La planeación estratégica no hace pronósticos. No Es es decir, no. simple Bueno, sí, sí. Sí, adelante, adelante. No es simple aplicación de técnicas cuantitativas para la planeación de negocios. Su objetivo no solo se limita a la proyección de decisiones futuros, sino que también está relacionada con las actividades actuales con el día a día. No elimina los riesgos, pero ayuda a los gerentes a estudiar los riesgos que deben asumir. Exacto. O sea, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar, o sea, no es un pronóstico. La planeación no va a ser un pronóstico porque no, pues no se trata como de saber, o sea, no puedes saber exactamente qué va a suceder, ¿no? No es nada más aplicar un método para crear una empresa. No es nada más eso, no es nada más eso, es mucho más. No se va a limitar al objetivo
a largo plazo. Aunque la planeación estratégica tiene que ver con el objetivo a largo plazo, también tiene que ver con las decisiones y los objetivos a mediano y corto plazo, ¿sí? Lo que se hace el día a día y cómo esas acciones del día a día, ¿sí? Esas acciones del día a día pueden también generar una consecuencia en un futuro, ¿sí? Hablábamos también, su compañera Mariana nos compartió algo, o sea, de que, bueno, desde su experiencia como compradora, ha subido el precio del acero, ha subido mucho en los últimos meses. Entonces, hablamos que a lo mejor en el caso, vamos a hablar un ejemplo, que este ejemplo lo conozco. Una persona me comentó que el costo de su obra, de un edificio que está construyendo, prácticamente se fue al doble. Y esto fue porque no compraron el acero, todo lo referente a las columnas, a las vigas, de acero de ese edificio, ¿sí? Porque a lo mejor no tenían la información suficiente como para decir, "Oh, va a subir el acero", ¿no? No se hizo esa previsión y no se hizo esa planeación. A lo mejor si ellos se hubieran contado con cierta información que les hubiera ayudado a tomar la decisión de comprar todo eso en una sola, o sea, la gran mayoría de ese material, pues a lo mejor les hubiera ayudado a no tener el sobrecosto que tuvieron de esa obra, ¿no? O sea, porque a lo mejor si lo hubieran comprado en ese momento. ¿No? Pero obviamente, pues, o sea, aunque hubieran planeado, pues no sabían, ¿no? De que iba a haber ese aumento. Pero bueno, hay factores que no podemos controlar y que no tienen que ver ni con el actuar del gerente, ni con una decisión que está tomando el directivo, ni con lo que hace un empleado. Hay cosas que están más allá de nuestro control. Siempre va a haber un riesgo, sí puede haber pérdidas, sin embargo, el planear nos ayuda a tener un mejor control de esas situaciones. Muy bien, vamos a hablar de los beneficios de la planeación estratégica. Eduardo, ¿me puedes apoyar leyendo los beneficios de la planeación estratégica? Por favor. Sí. Dice, el desempeño de la organización es productivo, no creativo. No Proactivo, recreativo, ¿no? perdón. Proactivo. Es Muy bien. proactivo, no creativo. Ujú. El equipo trabaja en una misma dirección porque cada quien tiene claro cuáles son sus funciones. Es que estoy en el celular y lo veo muy Ay, chiquito. perdóname. No, entonces, si gustas, yo lo leo. Si gustas, si está muy chico, No. si estás... ¿Sí puedes? Sí, Sí, adelante, adelante. nada más me tardo un poquito porque tengo para el otro. Bueno, número 2, el equipo de trabajo en una misma dirección porque cada quien tiene claro cuáles son sus funciones y responsabilidades. Además, también sabe cuáles son las consecuencias de sus errores u omisiones. Aumenta la rentabilidad del negocio porque se conoce el entorno exterior, de manera que los planes y recursos de la organización trabajan en relación a él. Número 4. Se incrementa la durabilidad del negocio, pues constantemente se buscan nuevas oportunidades y mercados. Número 5. Mejora la satisfacción laboral porque la función de cada miembro del equipo es importante. Se valora, tiene propósitos, entonces la labor se enfoca a cumplir misión y visión de la empresa. Muy bien.
Muchas gracias, Eduardo. A ver, vamos con el punto número 1. El desempeño de la organización es proactivo y no reactivo. ¿Quién me puede explicar a qué se refiere ese primer beneficio de la planeación estratégica? O sea que todos tienen que ser productivos. Tienen No, que pero tener producción. ser Anticipación. proactivo, Proactivos. no reactivo. Ah, ok. Tienes que anticipar que va a venir. Exacto. O sea, por ejemplo, una persona, a lo mejor hay personas que pueden solucionar problemas en un momento, ¿no? Que es una reacción, ¿sí? Ujú. Es alguien que reacciona, pero a lo mejor tienes que reaccionar porque no planeaste o no te anticipaste. No anticipaste ese problema, esa situación, ¿verdad? Entonces la idea es ser menos reactivos y más proactivos, más anticipados, más previsores, más que solamente apagar un incendio o reaccionar, ¿sí? Entonces de eso se trata, o sea, buscar anticiparse, ¿sí? Ah, ok. Es esa parte. ¿Cómo se dice? El número Ir un 2, paso adelante. exacto. Sí, o sea, a veces, claro que pueden suceder cosas que vas a tener que reaccionar, Sí. pero si tú tienes, si te anticipas, si eres previsor, pues obviamente tienes menos probabilidad de que necesites reaccionar O o sea, solucionar un problema. Entonces, ahí, eso sería un beneficio. sí, Sí, dime, bueno, ahí adelante. aplicaría, por ejemplo, tener tu plan B. Es Podría decir, ser, o sea, a lo porque, mejor dentro de la planeación, sí, tú porque, por sabes ejemplo, que... voy a vender este X producto en tal área. Sí, a lo mejor mi Ujú. estudio de mercado no está bien definido y como plan B tengo brincarme a la siguiente colonia, ¿sí? Para poder vender ese tal producto. Sería una manera de ser proactivo. Sí, estás viendo esa situación. Escuché ayer a una situación en una cuestión de bienes raíces. Por ejemplo, dicen, me comentaba una persona que se dedica a bienes raíces que hay momentos en que los desarrolladores de vivienda o los constructores detienen la venta de los inmuebles. O sea, es decir, aunque tú vayas y dices, bueno, yo lo voy a comprar, quiero comprar un departamento y ya está construido y detienen la venta porque saben, justo cuando saben que van a subir los precios, ¿no? Entonces, en ese momento, a lo mejor ellos, la empresa, a lo mejor tiene la liquidez suficiente para poder darse el lujo de no vender, ¿no? Entonces, puede ser una estrategia y se me espero porque no lo requiere. En cambio, ¿qué pasa cuando alguien realmente tiene la necesidad por X circunstancia de vender un bien inmueble? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces te encuentras en situaciones donde las casas las puedes obtener a un precio o puedes obtener una oportunidad. ¿Por qué? Porque pues esa persona requiere a lo mejor dinero o liquidez o tiene una situación pues que, no sé, a lo mejor se quiere ir de aquí, se quiere ir de la ciudad por alguna razón. O sea, es una reacción. O sea, no es como un plan de vender que te puedes esperar a vender, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo? En cuestión de ser proactivo o reactivo. Abigail, ¿me podrías dar un ejemplo en donde alguien es proactivo, alguien que se anticipa o una situación reactiva en tu empresa o en tu trabajo?
Abigail. Sí, un ejemplo de proactivo es, por ejemplo, yo. Generalmente cuando, bueno, las dirigencias de donde yo trabajo se renuevan cada 3 años. Inclusive acabamos de renovar dirigencia. Lo que hace esa dirigencia del instituto es tener el plan de trabajo de un año completo. Entonces yo ya sé, por ejemplo, esta dirigencia inició el 24 de agosto. Desde el 24 de agosto yo ya sé lo que vamos a hacer en todo el año, en cada mes, o las actividades que vamos a hacer. Entonces yo lo que hago es ir como separando poco a poco el recurso para llevar a cabo tal actividad, porque ya sé qué va a ser y cuánta cantidad voy a ocupar. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de ser proactiva, anticiparme a separar pues las cantidades de dinero que se van a ocupar para dichas actividades. ¿Y cómo sería reactiva en ese mismo ejemplo? ¿Qué pasaría? O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría si por alguna razón hiciste una mala administración del recurso? ¿Cómo serías reactiva? ¿Qué tendrías que hacer para lograr ese objetivo? Porque el objetivo es el mismo, tú tienes que cumplir con esas actividades. Me diste un ejemplo de cómo ser proactiva. Por proactiva, pues estás anticipada, estás revisando qué es lo que tienes que hacer en todo el año. Pero si no hubieras hecho eso, pero todos nos tienes que lograr el objetivo. Dame un ejemplo de cómo es alguien que es reactivo. Ya se acabó el dinero, pero tiene que hacer algo. A lo mejor resuelve bien y puede que le salga muy bien, ¿no? Pues Pero sería una reacción. la otra manera sería de que si no administré bien el dinero, no tengo lo suficiente para realizar una actividad, sería conseguir un crédito con un proveedor de lo que voy a ocupar para eso, y pues ir pagando por, no sé, por quincena cierta cantidad para cubrir ese gasto. Eso sería un crédito, una manera de la cual yo resolvería rápido para poder llevar a cabo esa actividad. Exacto, pero finalmente es una reacción, pero aquí ¿cuál sería la consecuencia? Que a lo mejor vas a tener que pagar un interés, ¿verdad? O sea, ese préstamo lo vas a tener que pedir, pero vas a tener que pagar un interés. Muy bien, Ajá. el ejemplo me parece correcto. ¿Alguien más que pueda dar una diferencia? Entonces, por eso es importante la planeación. Ese sería un beneficio de la planeación. Entonces, bueno, el trabajo. Adelante, Eduardo. ¿Quieres participar dando un ejemplo? Bueno, en el área también que se maneja, yo manejo lo que son el área de ropería, digámoslo así, para el abastecimiento de todo lo que se tiene en los hospitales. Ahora nos pasó con lo del COVID, que tuvimos las dos puntos, lo que fueron apagafuegos y posteriormente una planeación. Fue tanta gente que no esperábamos que tuviéramos, que ahí fue cuando tuvimos que ver la manera en, digamos, cuando un paciente o una ala del hospital, que al final de cuentas fue todo el hospital, se convirtió en hospital COVID. Tuvimos que ver la manera en cómo ingresaran para que no tuvieran miedo estas personas, los médicos, las enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue un apagafuegos porque no estábamos capacitados o no esperábamos esto para poder solventar lo que ellos querían. Para poder yo ingresar, me decían, yo necesito que me des mi uniforme quirúrgico. Un uniforme quirúrgico cuesta bastante. Entonces, yo tenía un fondo fijo de 3, no sé, 10. Yo sí me sé, bueno, le voy a decir las reales, ¿verdad? Yo tenía un fondo fijo de 220 uniformes quirúrgicos que se utilizaban exactamente solamente para hacer operaciones, solamente para eso. Pero resulta que ellos, como tenían mucho miedo para ingresar al área COVID, sentían que la única manera en que protegerse era utilizar uniforme quirúrgico. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues ahora sí que tuvimos que hacer compra emergente
de uniformes desechables para que ellos puedan ingresar porque no nos dábamos abasto. Pasaron algunos meses y luego ya ingresamos con la planeación para que pudiéramos ahora sí tener los uniformes necesarios porque sabíamos que iba a durar, no sabíamos si iba a durar 6 meses, 1 año, 2 años, o sea. Y así de esa manera pudimos solventar, pero pues al principio sí fuimos a apagafuegos y después ya planeamos porque es algo que no teníamos. Sí, lo que pasa es que ahí sí es como una situación, bueno, que a todos nos afectó, pero pues que no teníamos pensado, no teníamos planeado una pandemia, ¿no? O sea, ahí sí, yo creo que ahí sí tuvimos, o sea, que reaccionar, ¿no? Porque no había manera de saber o de anticiparse ante una situación así. O a lo mejor sí, pero no, pues no es como que estés esperando, ¿no? O sea, al menos la población en general no está esperando, como que nunca pensamos o esperamos que algo así pudiera pasar. Pero pues sí, es un ejemplo, o sea, al principio tuviste que reaccionar, o sea, dar una solución y ahorita, pues a lo mejor ya conoces, ya tienes el conocimiento y ya puedes anticiparte, ya puedes planear. Muy bien, Eduardo. Entonces, bueno, eso nos trajo esa experiencia, o sea, ese conocimiento ahora ya te hace que tú puedas planear. Entonces, bueno, como otro decíamos, el equipo trabaja en una misma dirección porque cada quien tiene claro cuáles son sus funciones, responsabilidades, además sabe cuáles son las consecuencias de sus errores u omisiones. O sea, todos con la planeación estratégica, cada quien sabe lo que tiene que hacer, cada quien sabe cuál es su responsabilidad y está pues muy definido lo que hace. Aumenta la rentabilidad del negocio porque conoce el entorno exterior, de manera que los planes y recursos de la organización trabajan en relación a él. ¿Sí? Si yo conozco mi competencia, si yo conozco qué es lo que dónde estoy trabajando, el lugar en el que me ubico, ¿sí? Yo puedo alinear lo que yo tengo, mis recursos interiores, lo que yo soy como empresa al interior, lo alineo y lo coordino con ese entorno, de manera que yo pueda generar nuevas oportunidades y que pueda trabajar mejor, que pueda hacer proyecciones o que pueda tener planes. Si yo conozco el entorno, si yo conozco el exterior, yo puedo tener más ventajas. Se incrementa la durabilidad o la vida del negocio, pues constantemente se buscan nuevas oportunidades y mercados. Tiene que ver con lo mismo. Si sé dónde estoy, si yo conozco mi empresa y conozco el contexto, puedo sacar ventaja de eso, porque la información siempre, o sea, la información, si se sabe usar, es una ventaja, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, información es poder. Mejora la satisfacción laboral porque la función de cada miembro del equipo es importante, se valora, tiene propósito. Entonces, la labor se enfoca a cumplir una misión y una visión en la empresa. Cuando se reconoce eso, se reconoce a todos como parte de un todo, o sea, a cada miembro como parte del todo, pues se trabaja mejor porque cada quien sabe muy bien cuál es el objetivo, ¿sí? Ahora, otros beneficios. Punto número 6, se basa en la información, análisis e interrelación de datos, por lo cual permite tomar mejores decisiones. Pues es lo mismo, ¿no? Que hablábamos. Si tenemos información confiable, que podamos, y si estudiamos esa información y la podemos, esa información usar para sacar una ventaja, pues vamos a tomar buenas decisiones. Es decir, por ejemplo, cuando vas a comprar una casa y tú, por ejemplo, ya como comprador de una casa, si tú vas con un analista, con un broker que te va a presentar diferentes escenarios que ofrecen las diferentes entidades bancarias, pues vas a poder estudiar cuál es la opción que más te conviene. ¿Qué banco te ofrece la mejor tasa? ¿Qué banco te ofrece a lo mejor una promoción de que te va a hacer un avalúo gratis? ¿Sí? Eso es, o sea, se trata de esa información
pues tú puedes comparar y tomas una buena decisión. Ese puede ser un ejemplo. ¿Alguien aquí trabaja en algún banco? ¿O alguien es broker? Yo trabajé en un banco, pero hace... Sí, bueno, o sea, por ejemplo, un broker, alguien que te puede, o sea, que te puede orientar cuando vas a hacer la compra, por ejemplo, de una casa. Ellos en sí, pues, no son vendedores. O sea, ellos lo que hacen es, ellos te muestran, claro que te ayudan, te dan la asesoría para que tú puedas, adquirir un crédito o un producto como un crédito y te dan las diferentes opciones. O sea, ellos trabajan con todos los bancos, ¿no? Y te dicen, bueno, este banco te presta pero a esta tasa, este banco es mejor por esto, este banco, o sea, te dan todos los beneficios, este da un seguro, este te da, tiene mejores, no sé, eso es lo que ellos hacen. Entonces, el momento de que tú conoces esa información, tú puedes saber, no, pues me conviene más irme con, no sé, mejor Bancomer que HSBC. Un ejemplo, son ejemplos. Número 7, que la planeación incrementa la eficiencia operacional porque prioriza las actividades esenciales para cumplir los objetivos. Por lo tanto, se identifican las que no son indispensables. Esto lo platicaba con Mariana. Mariana comentaba que gracias a la experiencia que ella tiene, ella sabe en qué momentos, eso ya es a razón de su experiencia, no por la planeación. Pero una planeación pues nos puede ayudar a saber qué es lo más importante. Por ejemplo, Abigail ahorita que platicaba, que ella ya conoce cuando empieza el año qué es todo lo que tiene que hacer, todas las actividades que tiene que cumplir. Ella ya sabe cuáles son las prioritarias, cuáles son las actividades a las que no puede faltar, a las que les tiene que cuidar el recurso, a las que tiene que a lo mejor hacer las citas, entregar las invitaciones para el evento. ¿Sí? Ella ya sabe qué es lo prioritario, qué es lo más importante. Entonces, esa es otra manera. Establece una diferenciación y evita la convergencia competitiva. Cuando hablamos de convergencia competitiva es donde todos compiten de la misma manera y en la misma dimensión. Y dice, la estrategia debe ser considerada como un descubrimiento de nuevos modelos de negocios, no de productos. Es lo que hablábamos, a lo mejor con las gorditas, el restaurante o el estanquillo de gorditas. A lo mejor los dos venden las gorditas, pero ¿de qué manera puedo hacer la diferencia? ¿Sí? ¿De qué manera mi planeación me ayuda para hacer la diferencia y para ofrecer, obviamente vendo lo mismo, a lo mejor dos personas venden lo mismo, pero es la manera en que venden o también en el producto, o sea, o si es la misma, si yo voy a vender la experiencia de cómo, la experiencia, aunque yo venda el mismo producto, ¿qué es lo que hace esa diferencia? ¿Qué es lo que hace que le compren a uno y no al otro? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de cuando alguien va a un lugar donde a lo mejor te van a hacer el manicure o el pedicure, ¿no? Es muy probable que en algún lugar, pues sí, o sea, a lo mejor te dan un servicio, cumplen con darte el manicure o el pedicure, sin embargo, si en un lugar vas y esa persona te recibe, te ofrecen a lo mejor una bebida, si a lo mejor hay un lugar donde puedas guardar tus cosas, o a lo mejor, no sé, si hay para las mamás, o sea, que dicen, bueno, ven, arréglate hasta el manicure, pedicure, y tenemos un área donde tus niños pueden esperarte,
Tenemos a lo mejor aquí un área de juegos para que los niños puedan estar en lo que tú te hacen ese servicio. A lo mejor esa puede ser una diferencia. Traza una estructura que permite coordinar y controlar las operaciones. Si tenemos una ruta y sabemos cómo debemos trabajar, pues eso nos ayuda a que todo salga mejor, evitar menos conflictos. Toma en consideración riesgos potenciales, probabilidad y materialización, por lo que reduce efectos adversos. Es de lo que hablamos. Tenemos información, consideramos diferentes escenarios, ¿sí? ¿Qué probabilidad tenemos de que esto suceda? ¿Sí? Entonces, de esa manera, esa información nos sirve para reducir la posibilidad de fracaso o de problema. Otros beneficios. Los objetivos se toman en cuenta en todo momento. Es decir, cuando hacemos la planeación estratégica, nunca debemos perder de vista el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál va a ser nuestra meta? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos hacemos la planeación estratégica, el objetivo nunca se pierde de vista. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman en función de ellos durante todo el proceso, en la operación, la retroalimentación, el seguimiento y la reestructuración. Como las decisiones están sustentadas en información y datos medibles, se reducen las malas decisiones. Por lo tanto, también disminuye el tiempo y los recursos empleados para corregir. ¿Sí? Entonces, luego dicen, por ejemplo, esa frase tan conocida que dicen, lo barato sale caro, ¿no? A lo mejor alguien, no necesariamente, pero a lo mejor nos fuimos o tomamos la decisión de comprar algún producto solamente por el precio. Entonces, si solamente consideramos ese factor, el precio, y no buscamos la calidad o la durabilidad o la apariencia, a lo mejor vamos a estar dejando de ver de manera integral la situación. No estamos o sea, si nada más nos basamos en un factor. Entonces, tenemos que tener toda la información para poder tomar una decisión. La planeación estratégica facilita la organización del tiempo y los recursos de acuerdo a las prioridades. Volvemos al ejemplo de Abril, ¿verdad? Si ella ya tiene planeado todo su agenda del año, pues va a saber cómo organizarse y qué recursos destinar. La planeación estratégica favorece la comunicación entre los miembros del equipo. Si yo hago una planeación, obviamente yo necesito conocer y necesito escuchar a todos los involucrados en mi organización. Eso es parte de observar, de investigar, de hacer un análisis, ¿sí? Entonces, esa parte en la que yo hablo, en la que yo tengo ese acercamiento, pues obviamente va a favorecer esa comunicación y esa confianza para poder expresar cuando algo no está funcionando. Eso favorece. O sea, no sé, ¿qué ejemplo me pueden dar? A lo mejor no necesariamente, a mí se me ocurre uno, pero me gustaría que alguien me hablara de la comunicación entre los miembros del equipo, que es un beneficio de la planeación estratégica. En mi caso, podría dar el ejemplo de que el instituto lo conforman varias secretarías. Para nosotros hacer el plan de trabajo de todo el año, obviamente nos tenemos que reunir con todas las secretarías, escuchar las ideas de todos para en conjunto llevar a cabo actividades que sean fructíferas pues para todas las secretarías y para toda la comunidad en general.
Exacto, o sea, o sea, el proceso de la planeación, pues tiene esa parte, ¿no? De que debe haber una muy buena comunicación. O sea, por ejemplo, si tú, a lo mejor, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una fiesta, cuando alguien organiza un evento, yo tengo que conocer a lo mejor a la gente que voy a invitar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no sé si alguien es alérgico a lo mejor a algún alimento, si alguien no come, no es vegano, o si alguien por una cuestión religiosa o ideológica no consume algún tipo de alimento. Entonces, es deseable que al momento de, si yo voy a organizar un evento o una comida, importante que yo hablara con la gente que va a estar invitada, ¿no? Oye, ¿cómo ve? O hasta en la comunicación es importante, es muy importante en todos los aspectos, pero algo así tan sencillo como una cena. Sí, el solo hablar y decir, oye, ¿tienes alguna alergia a algún alimento? Pues eso nos puede evitar pues algún problema, ¿no? O alguna incomodidad, no sé, o nos puede ayudar a dar un mejor resultado, en el caso de la cena, pues un ambiente, un rato más agradable. Bueno, otro beneficio es que da una base para establecer las responsabilidades. Otro aspecto es ofrece un método para hacer frente a los problemas y para aprovechar las oportunidades. Hablamos de lo mismo, ¿sí? De ser proactivos y no reactivos. Y además de siempre no perder de vista que nuevos mercados se pueden abrir, qué nuevas oportunidades. Promueve la cultura de la buena actitud frente a los cambios, puesto que son muchos los factores que afectan la organización. Sí, o sea, a veces tenemos que cambiar y a lo mejor, es decir, por ejemplo, a lo mejor una empresa que tiene, no sé, a lo mejor hay empleados que tienen 20 años trabajando ahí y están muy acostumbrados a lo mejor a cierto horario, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega algún gerente y dice, bueno, a partir, como ahora tiene la propuesta, la estudia, y a lo mejor dice el gerente, ya no van a salir a las 6 de la tarde. A partir de la siguiente semana van a salir todos a las 7 de la tarde, pero ya el sábado no se va a trabajar porque para ahorrar, no sé, ya estudiamos y vamos a tener un ahorro en el gasto de energía, de luz eléctrica. Bueno, de la luz, sí, de la luz eléctrica. Entonces, obviamente, es un ejemplo, digamos, muy simple, ¿no? Pero obviamente esto pues su propuesta debe estar sustentada en una investigación, debe tener argumentos para poder defender eso. Pero a lo mejor hay gente que ya por su ritmo, por su forma de trabajar, a lo mejor pues no quiere salir a las 7. O sea, a lo mejor eso ahí pues tendrían que negociar, que hablarlo, ¿no? Es un ejemplo, pero es un cambio que se pudiera dar. Alguien pudiera hacer esa propuesta. Entonces, bueno, ¿qué más? Otro beneficio de la planeación estratégica, pues es que se genera un alto grado de orden y disciplina en la dirección por las reuniones periódicas y el seguimiento que se da a las propuestas o a las iniciativas. Estos son algunos beneficios de los que tiene la planeación estratégica. Bueno, esto, bueno, es parte de ya cuando vamos a hablar de un modelo de planeación estratégica, podríamos hablar son 9 aspectos, aquí faltan, bueno, pero 7 preguntas. 7 preguntas que nos pueden ayudar a crear ese modelo de planeación estratégica para nuestra empresa. Estos aspectos o estas preguntas las debe responder ese modelo, ¿sí? Primero, número 1,
¿cuánto compromiso existe con el proceso de planeación? Vuelvo al ejemplo que dije anteriormente. A lo mejor alguien llega con una propuesta. Sin embargo, hay puede que entre los empleados haya mucha resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso de ese gerente, de ese directivo, para promover ese cambio? Si él ya tiene la seguridad de que ese va a ser un cambio benéfico, ¿cuál va a ser el compromiso de esta persona, de las personas que están involucradas? ¿Sí? Número 2, ¿quién debe involucrarse en la creación de ese modelo? ¿Sí? ¿A quién de los elementos de la organización, quién debe estar? ¿Sí? ¿Quién debe involucrarse en ese diseño de ese modelo? ¿Cómo involucrar a los interesados ausentes? ¿Cómo voy a involucrar a quien no está, a lo mejor? Quien no puede tener esa disposición o no está o está en otro lugar. ¿De qué manera se ajusta el año fiscal de la organización al proceso de planeación? ¿Sí? Eso tiene que ver, pues, mucho, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar dispuesto a hacer ese cambio? ¿De qué manera puedo coordinarme? O sea, las actividades que ya tengo que hacer, la operatividad de mi negocio, ¿cómo se va a transformar en ese proceso? ¿Cuánto tiempo voy a emplear? ¿Sí? ¿Qué información necesito para que mi planeación llegue a buen fin? ¿Quién necesita analizar esos datos? Esas serían las preguntas por las cuales quien hace el diseño de la planeación estratégica debe responder. Ese modelo debe responder a esas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es hasta este momento. Nos vamos a quedar hasta aquí. Y pues digo, ya nada más para cerrar la clase, mañana vamos a seguir trabajando en lo del modelo de planeación estratégica en base a ese tema. Y pues nada más, me gustaría, no sé si alguien faltó de presentarse. Mariana se presentó, me compartió en qué trabajaba. Abigail también. Eduardo también lo hizo. Guillermo. No sé si me Sí, falta. falté yo, maestra Guillermo. Miren, A ver, ya mis compañeros Gerardo. sí, ya mis compañeros ya nos conocemos. Soy Guillermo Jiménez, Ajá. para servir. Trabajo Ya como vino. contralor en una escuela, en una Ajá. secundaria. Entonces, Ok. básicamente mi trabajo es inventarios, de la escuela, el manejo de los recursos financieros, que en realidad no hay, pues la entrada de la cooperativa, que es prácticamente te sirve para pagar el teléfono y papel y algunas situaciones de uso cotidiano, y prácticamente eso sería todo. Los recursos, se supone que debemos de manejar también el recurso humano, pero pues ese no, en realidad no, nosotros no tenemos nada que ver, es Secretaría de Educación Pública directamente. Muy bien, ¿no? Pues muy bien, Guillermo. Mira, por quienes no habían entrado, creo que nada más está Verónica. Yo soy licenciada en arquitectura, soy arquitecta y también estudié la maestría en Ciencias de la Ingeniería con acentuación en construcción. Tengo experiencia, bueno, pues como diseñador arquitectónico, también como supervisor de obra. Y también tengo experiencia en administración. Trabajé hace algunos años, antes de hacer la maestría, en un colegio. Ahorita me llama la atención porque hablas de la cuestión de los inventarios, ¿no? Y en el colegio estuve ahí pues 5 años
y trabajaba precisamente mi área, yo trabajaba en atención al público, hacia las compras, atención al público, cobranza, compras, al año hacíamos el inventario, o sea, cada semestre, perdón, hacíamos un inventario para saber qué qué materiales debíamos pedir, porque ahí el material sí se les vendía, era un colegio, una escuela privada. Y también me encargaba de los mantenimientos de la escuela. Si había que hacer reparaciones, pues sí las coordinaba. Y también en organización de eventos. Si hacíamos viajes, pues organizaba los campamentos. Si hacíamos alguna visita, pues a museos o paseos o alguna salida al cine. No sé, incluso pues llegamos a montar obras de teatro ahí mismo en el colegio. Entonces realmente comparto con Guillermo y les comparto esta parte porque, por ejemplo, una escuela, y eso que era una escuela, era un colegio, pues no era de muchos alumnos, yo creo que había 100 familias. No es un colegio muy grande y sin embargo, o sea, son muchas las actividades en las que tiene que haber una planeación, ¿sí? En una escuela, pues tienes que planear desde las escuelas para padres, cada mes, ¿no? La directora, ella hacía lo de la escuela para padres, había otra asistente que se encargaba de todo lo que tenía que ver con los consejos técnicos, con toda la documentación que se tenía que presentar a la SEP, las evidencias que tenían que presentarse, las planeaciones. Y sin embargo, pues, y yo me encargaba más bien de lo que pasaba en el colegio, ¿no? Ya de organizar los eventos, pero ya en el colegio, ¿no? O sea, no, pues que la fiesta del Día de Muertos, que el festival de Navidad, que la comida del 14 de febrero. Entonces, ¿cómo es? En una escuela, pues son muchas actividades que todo el año hay fechas que haces el mismo evento. Sin embargo, pues siempre tienes que tener eso planeado, ¿no? Y saber qué presupuesto tienes para eso. Entonces, en una escuela, pues sí, ahí sí la planeación o sea, sin una planeación es muy difícil que las cosas sucedan, que tengan un buen fin, ¿no? En esa parte. Muchas gracias, Guillermo. Verónica, no sé si gustes compartirme a qué te dedicas. Sí, buenas noches. Yo trabajo, ahorita estoy trabajando en lo que es la aduana, la Agencia Nacional de Aduanas, que era anteriormente, estábamos con el SAT. Ahorita ya es una agencia como una dependencia aparte. Yo estoy en el área de vigilancia y control, que es el área operativa de la aduana. Me encargo de hacer el despliegue de todo el personal operativo para cubrir todos los puntos tácticos y todas las asignaciones para la seguridad de los funcionarios y demás. Entonces, ahorita yo ya tengo 8 años ahí en la aduana y anteriormente que en la aduana trabajaba en la iniciativa privada, que era principalmente en empresas. En la anterior que trabajé, ¿Perdón? era del ramo alimenticio. Muy bien. Muy Sí. bien, Verónica, pues muchas gracias. Sí, y pues aquí andamos ahorita con la carrera. Perfecto, ¿no? Pues muy bien, o sea, eso es siempre, bueno, pues me da mucho gusto ver pues que, te digo, conocerlos, ojalá que pues algún día, luego cuando puedan, prendan sus cámaras para poder conocerlos. ¿Alguien más que me haya faltado que haya faltado de presentarse? Buenas noches. Mi nombre es Gerardo López. Me dedico Ajá. ahorita actualmente lo que es el área de ventas y tenemos también lo que es la iniciativa de una empresa de seguridad privada para la logística para Peñoles,
Coppel, Kirbymex y algunas empresas que trasladan sus materiales. Prácticamente nosotros vamos atrás de ellos, nada más observando. Sí, Perfecto. pues es el área en que ahorita me estoy desempeñando. Muy bien, Gerardo. No, pues mira, aquí esto está muy interesante porque ya al momento de hacer el modelo de planeación, el modelo de la creación de una empresa, pues ustedes ya van a decidir cómo aplicarlo. Si ustedes lo van a aplicar directamente como a la creación de una empresa, pues ya, ya ustedes deciden, o si dentro de un área de su trabajo también lo pueden hacer. Sí, como en el caso de quien está trabajando en el seguro, que es Eduardo, ¿verdad? Eduardo es Sí. quien trabaja en el seguro. Muy bien. Sí, o sea que a lo mejor en un área aplicarlo o de manera, o sea, puede ser también la creación de una nueva empresa. Sí, de hecho, Aldo, como área laboral, dime. Ajá. en ventas, por decirlo, es mi propio producto el que yo ofrezco, el que yo vendo. Porque en base a eso, pues yo obtengo una comisión más mi sueldo. Por lo tanto, Ujú. esto es mi negocio propio, yo tengo mi estrategia de mercado, mi marketing, mi presentación y prácticamente hacemos labor de canvaseo también. O sea, está muy completo para obtener una buena estrategia de mercado. ¿Por qué? Porque pues ando por todas las ciudades. Entonces Ujú, eso es muy bueno y la verdad pues me encanta a mí el conocer personas, interactuar y es padre, para mí me ujú. gusta mucho mi trabajo. No, pues que muy bien, pues te felicito. Muy bien. Perdón, ¿qué Gracias. es lo que vendes? Es gas en Ah, muy autotanques. bien. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, ¿quién me faltó? No sé si Aldo. Aldo, no sé si faltaste en la de la presentación. Sí, maestra. Bueno, mi nombre es Aldo Eugenio Torres Ramos. También trabajo en el IMSS. Yo estoy en Ah, el muy área bien. de finanzas, en lo que es la delegación Coahuila, aquí en Ujú. Saltillo, Coahuila. Ah, ¿son de Saltillo? Somos de varios lados, mis Ah, muy compañeros, bien. pero yo soy de Saltillo. Perfecto, ¿no? Pues mucho gusto. Pues mucho Igualmente. gusto a todos. Pues ya ahorita dejamos la clase, mañana continuamos. Mañana los espero a las 7. Cualquier duda o comentario, pues siéntanse con la confianza de expresarlo o de decirlo. Me da mucho gusto saludarlos, buenas noches y nos vemos mañana. Bueno, yo esta mañana. Hasta Gracias, maestra. mañana. Gracias a Buenas noches. ustedes. Gracias por su atención, Gracias. muchachos.